Juan Bautista se dio cuenta que llegaba Jesús de Nazaret y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede, existía antes que yo, no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Juan dio testimonio: he visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma, permanecer en él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer en él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 29 al 34. Jesucristo es el Cordero de Dios. Notas amables a la palabra de Dios, miércoles 3 de enero, año 2024. Hoy nuestra Iglesia Católica recuerda el santísimo nombre de Jesús de Nazaret. Es una curiosidad, aparece en el siglo XIV de la historia de la Iglesia Católica hablar del nombre de Jesús de Nazaret. Y el nombre Jesús en griego es Jesús, que es una transliteración de la lengua hebrea Yeshua, es decir, que significa Yahvé es salvación. Interesante saber que solo un nombre, Jesús, Jesús de Nazaret, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el que tenía que venir al mundo. Y ese nombre Jesús va a significar la salvación, Yahvé es salvación. Entonces aparece esa inquietud del ser humano por el nombre de Jesucristo. En el siglo XIV, San Bernardino de Siena, junto con sus discípulos, propagan el culto al nombre de Jesús. Y un siglo después, hacia el año 1530, el Papa Clemente VII concede a los franciscanos celebrar el oficio del Santísimo Nombre de Jesús. Santísimo Nombre de Jesús. Interesante el asunto. Pero el asunto se pone más interesante con un monograma que aparece también en esa época. San Bernardino solía llevar una tablilla que mostraba la Eucaristía con rayos saliendo, en la que se podía ver un monograma que tenía 3 letras, IHS. Yo recuerdo cuando fui jovencito y estudiaba para sacerdote, por allá en los años 77, 78, y uno iba a las parroquias y se arrodillaba a hacerle visita al Santísimo y se quedaba uno mirando allí la puertecita del sagrario, y el velo que cubría la puertecita tenía una letra IHS. Pues aquí está. En esa época San Bernardino llevaba eso con ese monograma IHS, que prácticamente es una abreviación del nombre de Jesucristo en lengua griega. Pero ya más adelante se convirtió ese monograma en un cristograma, y ahí aparece un cristograma que es la IHS. ¿Qué es la I? Jesús. ¿Qué es H? Hominum en latín. ¿Qué es S? Salvator en latín. Entonces, si unimos las 3 letras, Jesús hominum salvator, Jesús es el Salvador de los hombres. Y organizaron
el cristograma y así se quedó para la historia. IHS, Jesús es el Salvador. Así pues que invocar el nombre de Jesús se volvió famoso desde el siglo XV, cuando las señoras antiguas uno les oía decir Jesús de Nazaret, oh Jesús, y decían así, y uno era pequeñín en esa época y no entendía por qué decían así. ¿Para qué sirve invocar el nombre de Jesús? Para las necesidades, para dar consuelo espiritual, para protegerse de los enemigos, para obtener la bendición, la gracia y la eternidad. Sirve para varias cositas. Hoy hemos aprendido el santísimo nombre de Jesús. Jesucristo es el Cordero de Dios y es la presentación que hace propiamente San Juan el Bautista para decirle a la humanidad: yo vengo a avisarles que Él es Jesucristo, Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Esa presentación es bien importante porque eso significa hablar con propiedad. Hoy vamos a aprender a hablar con propiedad en la religión católica. No hablar a medias, ni utilizar palabras que la gente no diga ¿y eso qué es? ¿O de qué me está hablando usted? Aprenderle eso a un santo que se llama San Juan el Bautista, que habló con mucha propiedad, con mucha exactitud, que creó la inquietud, que tocó la conciencia de las demás personas por ese detallito, hablar con mucha propiedad. Así como cuando uno lee frases de filósofos en la historia de la humanidad, por ejemplo, y uno investiga libros y tal filósofo dijo tal cosa. Científicos, tal científico dijo tal cosa. Tal presidente inteligentísimo de tal nación dijo tal cosa. Tal presidente en Estados Unidos dijo: no se pregunte qué hace Estados Unidos por usted, sino qué va a hacer usted por los Estados Unidos de Norteamérica. Y esa frase le caló a los norteamericanos y todavía la tienen. Preocúpese por usted qué va a hacer por los Estados Unidos. Hablar con propiedad. Entonces hoy en religión, hablar con propiedad y presentar a Jesús de Nazaret. La pregunta sería: ¿cómo lo logra? Y la respuesta es fidelidad a la máxima misión que le encomendaron. Cuando una persona es muy fiel a lo que la tarea que le pidieron, entonces no tiene problemitas con nadie, porque es muy fiel esa persona. No inventa cosas, no habla de cosas que no le entiendan los demás. Cuando hay ese requisito, no hay lugar a equivocaciones. Cada representante de Cristo en la tierra es un excelente representante si es fiel a lo que lo mandaron a hacer. Aprendemos a ser muy fieles en lo que tenemos que decir. Juan el Bautista cumplió muy bien con esa misión. Lo logró gracias a la fe, a la formación que le dieron en la palabra, a que era un señor muy humilde y muy sencillo, porque midió con precisión matemática dónde iniciaba y dónde terminaba la misión. Mire que eso tiene su secreto. ¿Dónde inicia la misión mía? Como sacerdote. ¿Y dónde termina? Está yéndose la mano. La gente se está equivocando, está endiosando al sacerdote. No. Espere un momentico, yo soy un humano igual a ustedes, no soy Dios. Yo soy un mensajero de Dios. Eso lo cuidó mucho San Juan el Bautista. Cumplió muy bien su misión. Entonces, hablar en nombre de Jesús de Nazaret, presentarlo como el Hijo de Dios, el secreto está en la obra evangelizadora de la razón de ser de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es una, santa, católica y apostólica. Eso es la Iglesia Católica, una, santa, católica y apostólica. Y lo primero que se le ocurre al Bautista es contarle a la humanidad que viene el nombre del Padre Celestial y que ese Señor es el Cordero que quita el pecado del mundo. Es de los cantidad de títulos que tiene Jesús en los 4 evangelios que tiene una Biblia, son una buena cantidad.
Este título se destaca bastante, es el Cordero que quita el pecado, es decir, sacrificio que aparece a lo largo de la historia de la salvación. Muchos sacrificios se ofrecieron, sí, claro, hubo muchos en la historia. Habría que leer 900 años de historia antes de Jesucristo para enterarse de ese detalle. Entonces uno llega a la conclusión de que Jesucristo es el verdadero Cordero de Dios. La Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, cuando preside la máxima celebración que dejó Jesucristo, que se llama la Eucaristía, la Iglesia Católica precisamente dice exactamente eso. Ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hemos aprendido hoy que Jesús es el Cordero de Dios y tiene un nombre, Jesús, y ese nombre de Jesús de Nazaret, Jesús hominum salvator, Jesús es el Salvador de los hombres. Salud, paz, bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.